Durante toda mi vida como jugador, he jugado en varios tipos de consolas con juegos que son auténticas obras maestras como Ocarina of Time, Super Smash Bros., Kirby Superstar Ultra, entre otras que puedo mencionar. Pero también, he tenido la desgracia de conocer juegos horrendos, repulsivos, asquerosos, y la expresión que muchos usamos en esta clase de vídeos que es mierda. Bueno, tal vez exagere un poco con esto, pero en este vídeo, veremos los peores juegos de cada una de las consolas, que he probado durante mi larga vida de jugador, y que tal vez muchos hayan oído, o inclusive, hayan tenido la desgracia de probar. Me presento, soy Omega, y tengo solo 2 puntos que mencionar antes de comenzar el vídeo. Número 1. Solo serán consolas clásicas, con suerte las de la actualidad serán la Nintendo DS, y la PSP, ya que las actuales no me han tocado juegos pésimos, o que pueda poner en este vídeo. Y número 2. Si aparece aunque lo dudo, un juego que a ti te guste, respeto tu opinión, como espero que respetes la mía. Bueno, sin más que decir comencemos XD. La Atari 2600, fue una videoconsola que hizo furor durante la época de los 70. Esta consola con unos gráficos que en la actualidad dirían que son basura, para esa época asombraron a muchos niños, que los iniciaron como jugadores. Con títulos como Pong, Space Invader, Big Fun, entre otros títulos. Pero también tuvo la desgracia de poseer títulos horrendos, ya que la compañía Warner, que poseía los derechos de Atari, ya no les importaba que un juego estuviera bueno, sino que estuviera terminado rápidamente, y que le sacara mucho, pero mucho dinero. Mierda, de verdad odio a estos tipos, solo les importa su puto dinero, en vez de traer alegría, felicidad, y satisfacción a todos los jugadores. Pero me salí del tema. Después de que Atari pasó a ser de la empresa Warner, comenzaron a salir títulos buenos, mediocres, mierdas, y horrendos, como Pac-Man 2600, Just Revengeance, un título que hizo polémica por ser pornográfico, entre otros juegos. Pero, el juego que mencionaré ahora tuvo un gran impacto en esa época, ya que casi destruye la industria de los videojuegos, y mandó a Atari, de lo más alto, a lo más bajo, y lo más mediocre que hay. Ahora, ¿ya saben cuál juego es? Pues es muy obvio, el famoso ET, el extraterrestre de Atari 2600. Luego del éxito de la película de Steven Spielberg, ET el extraterrestre, Atari compró los derechos de la película, y en 1982 comenzó su desarrollo a cargo de los diseñadores Howard Scott y Warsaw. Pero, Atari quería el juego para las navidades de ese año, y les exigió a los diseñadores, que lo terminaran en un plazo de solo 6 meses, o sea para esa época muy poco tiempo, ya que un juego necesita hacerse con calma, y paciencia y no contra el reloj, pero como solos le importaban el puto dinero, bueno, vieron cómo quedó el juego. Pero siguiendo, llega la Navidad del 82, y Atari comienza a vender muy bien el juego, pero a cabo de una semana, muchos compradores vienen a devolver el juego, ya que no eran lo que esperaban, además de que una revista de tecnología de esa época, publica que este juego es el peor juego de la historia, matando así más a Atari. Luego, como Atari no tenía de dónde deshacerse de los 12 millones de cartuchos producidos, deciden enterrarlo en el desierto de Nuevo México. Bueno, en lo personal este juego sí que es pésimo, ya que tiene una infinidad de bugs, su jugabilidad horrenda, sus gráficos, sin comentarios, y su música, la pura música irritante de la pantalla de inicio del videojuego. ET, el juego que destruyó a una empresa que lo fue Atari. La NES, una de las primeras consolas pioneras de Nintendo, en el mercado extranjero. Esta consola tuvo una gran fama durante la época de los 80, y salvo la crisis de los videojuegos que dejó Atari, introduciendo una nueva jugabilidad de 8 bits, que para esa época, e inclusive en la actualidad, se sigue viendo. Con títulos grandes como Super Mario Bros., Metroid, Contra, Castlevania, Mega Man, entre otros juegos pioneros de estas grandes sagas, y que hasta el día de hoy se ven sus conversiones a las consolas actuales tanto de Nintendo, como Sony, o Microsoft. Pero, al igual que la Atari 2600, tuvo los famosos juegos apresurados y horribles, como Karate Kid, Dr. Chaos, los juegos de Simpson, y de Terminator, entre otros juegos pésimos. Pero, si vieron el video, sobre los peores finales de la NES, sabrán cuál es el juego que consideramos, como el peor juego creado para esta consola.
Claro que me refiero a la mierda de juego de Volver al Futuro 1 para la NES. Creado por la mano de LJN Toys, digo yo, esos subnormales no vieron la película, ya que en todo el puto jodido juego, solo controlas a un supuesto Martin McFly, que debe ir recogiendo unos reloj, en un plano de vista aérea, pero qué pendejos. En mi opinión personal, este juego es un insulto para la película, ya que su jugabilidad es mala, solo pescar esos putos relojes, sus gráficos, horrendo, horrorosos, caca, entre otras cosas que puedo describir, y su música, una música irritante que no me puedo sacar de la cabeza. Volver al Futuro NES, un gran pedazo de mierda que degrada esta gran película de los 80. La Sega Genesis fue la segunda consola creada por Sega, la primera en pasar a los 16 bits y uno de los últimos éxitos de Sega, antes de decaer. Esta consola fue creada para hacerle la competencia a la NES de Nintendo, y luego a la Super Nintendo. Poseía grandes juegos, como la saga de Sonic, Street of Rage, Comic Zone, entre otros grandes títulos. Pero, al igual que las anteriores, también tuvo juegos horrendos como McDonald's, Ultraman, y Dark Castle, entre otros juegos creados. Pero el peor juego de esta consola, es nada más y nada menos que, Barney Days Egg Game. Este juego trata de este puto dinosaurio violador, que debe ir encontrando a los niños y darles un abrazo. Mierda, es el juego más infantil que he visto en mi larga vida como jugador. Pero opinaré de él. Jugabilidad, pésima y horrible como lo mencioné anteriormente, puto dinosaurio violador XD, en los gráficos, no digamos que malos, se ven igual bien en esta consola, comparados con los juegos que mencioné anteriormente, y su música, muy fastidiosa. Barney, el peor juego creado para la Sega Genesis. Si hubo una consola que marcó mi infancia en los 90s, creo que sería esta. La Super Nintendo fue la segunda consola creada por Nintendo, y una de las consolas más exitosas de dicha compañía, con más de 20,61 millones de copias vendidas alrededor del mundo. Esta consola tuvo grandes, pero grandes títulos, que a muchos marcaron en su infancia, como Super Metroid, The Legend of Zelda, y Super Mario World, entre otros. Pero, también tuvo sus malos, pésimos, y horribles juegos, que a muchos los dejaron con ganas de tirar sus consolas por la ventana. Pero en mi opinión este juego llamado Capitán Bobolín, encuentro que es el peor juego creado para esta espectacular consola. Este juego de mierda trata de un superhéroe que tiene diabetes, y debe ir esquivando todos los dulces, chocolates, otros derivantes del azúcar, para que no le suba la glucosa, y muera. En sí este juego es pésimo, horrible, y mierda. Digo, ¿cómo se les ocurre crear un videojuego de una persona con diabetes, ahora que van a crear un videojuego de una persona con cáncer, conociéndolos probablemente XD? Pero bueno, su jugabilidad es solo esquivar el azúcar, sin poderes, sin armas, ni nada, pero qué mierda de juego. Sus gráficas, inclusive en la Super Nintendo, son pésimas. Y su música, horrible, y pésima. Capitán Bobolín, el peor juego de la Super Nintendo. La Game Boy Color fue la cuarta consola portable creada por Nintendo, sucediendo a la Game Boy y la fallida Virtual Boy. Esta consola, aunque tuvo gráficas de 8 bits, fue querida por muchos jugadores, con títulos como Pokémon, Super Mario Land y Tetris, entre otros. Pero al igual que las anteriores, también tuvo sus juegos pésimos y horribles, pero en mi opinión, Extreme Sports with the Berenstain Beats es la peor idea creada para un videojuego. Digo, ¿cómo se les ocurre tomar una serie infantil como Berenstain Beats y mezclarla con el género de deportes extremos? Es como mezclar Pokémon con Digimon, o sea, nada que ver. Pero si viendo su jugabilidad es horrible y pésima. Sus gráficos inclusive en la Game Boy son malos. Y su música repetitiva y pésima. Extreme Sports with the Berenstain Beats, el peor juego de la Game Boy Color. Si alguna vez hubo una empresa que tuvo una gran idea, entrando al mercado de los videojuegos, y triunfando como nadie se lo imaginaría, creo que Sony sería la indicada. La PlayStation 1 fue la primera consola creada por Sony, en la mitad de los años 90, con más de 104,25 millones de unidades vendidas, superando a la Super Nintendo.
Esta consola poseía un formato de CD para sus juegos, con 32 bits de capacidad, además de poseer títulos buenos como Final Fantasy VII y Medieval, títulos grandes como Tomb Raider y Quake 2, y títulos impresionantes como Metal Gear Solid, Dino Crisis y Resident Evil, además de la trilogía de Crash Bandicoot, que fue la mejor trilogía creada para esta consola. Pero al igual que las anteriores, también tuvo juegos pésimos y malos, pero en mi opinión, Uxie 3D es el peor juego creado para esta consola. Todavía no se me pasa por la cabeza cómo los putos de Accolade se les ocurre tomar a este personaje tan irritante y molesto como es Uxie, y crear este infame y molesto juego, ya que su jugabilidad es pésima. Para moverte tienes que elegir la posición, y luego moverte y saltar. Digo, en Crash Bandicoot puedes hacer todo eso en un solo movimiento. Sus gráficas, horribles y a la rápida. Y su música, un inevitable sin comentarios. Uxie 3D el peor, pero el peor juego creado para la PlayStation. La Nintendo 64 fue la tercera consola de sobremesa creada por Nintendo y lanzada a la venta en el año 1996, con 32,93 millones de unidades vendidas, por muy debajo de PS1. Esta consola tuvo muchas críticas por mantener el formato de cartuchos, ya que eran muy difíciles de piratear y muy caros, a tal grado de considerarla como mierda. Para mí en lo personal, esta consola tuvo para darlo todo y pelear mano a mano con la PS1, con títulos como Ocarina of Time, Conquer Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, Super Mario 64, Perfect Dark, y mi título favorito de esta consola, el Super Smash Bros. Pero al igual que los anteriores, tuvo títulos horrendos, pero Superman 64 no es la excepción. Este juego es considerado por muchos, entre ellos yo, como el peor título creado para la Nintendo 64, y un destruye infancias, ya que su jugabilidad es solo pasar por los putos aros y levantar autos, joder, totalmente absurdo y poco creativo. Sus gráficas, horribles para esta consola. Y su música muy baja y que pasa muy desapercibida. Superman 64, una gran mierda para esta espectacular consola. La Game Boy Advance fue la sucesora de la Game Boy Color, fue lanzada a la venta como una consola de 32 bits, en el año 2001, con más de 81,51 millones de unidades vendidas. Esta fue una de las primeras consolas que pude emular en mi compu, probando títulos buenos, como Pokémon Esmeralda, Minish Cap, Golden Sun y Mega Man Zero, entre otros que me han gustado. Pero al igual que las anteriores, tuve la desgracia de probar títulos horrendos, como Daredevil, Superman Puzzle, entre otros títulos horribles. Pero Rock'n Sock'n Robots, encuentro que es el peor título de esta consola. Más que malo, lo encuentro absurdo, ya que toman el juguete de los robots que se golpean, y lo convierten en un videojuego, pero que mamones y poco creativos son los de Soul Digital. Pero siguiendo, su jugabilidad es pésima, Robot Rojo golpea a Robot Azul, poco creativo. Sus gráficas, pésimos para esta consola. Y su música, supuestamente metálica, pero horrenda. Rock'n Sock'n Robots, el peor juego creado para la Game Boy Advance. La Nintendo DS fue la sucesora de la Game Boy Advance, con más de 154,32 millones de unidades, superando a la PSP de Sony, y ganando el mercado de las consolas portables. Esta consola trajo la innovación de su doble pantalla, con juegos táctiles y entretenidos, como Pokémon Blanco 2 y Negro 2, Mega Man ZX Advance, Kirby Superstar Ultra, Mario Kart DS, New Super Mario Bros. DS, y Mario y Luigi parientes en el tiempo, entre otros buenos y excepcionales títulos. Pero al igual que las anteriores, esta consola tuvo títulos horrendos, en realidad varios títulos horrendos, pero el que se pasó de horrible es Toei 101. Odio cuando hacen títulos, más encima de esas mierdas de series live action, de Nickelodeon como Toei 101, que es una puta serie, que enseña a los adolescentes a cortarse las venas. Pero me salí del tema, su jugabilidad es pésima, caminar como todo un pendejo XD, sus gráficos desperdiciados en esta clase de juegos, y su música absurda. Toei 101, el peor juego de la Nintendo DS. Bueno, y para terminar este vídeo, quiero dejar una conclusión.
Durante todo este vídeo hemos visto títulos que han destruido a una empresa, títulos que encuentro que ofenden a personas enfermas, títulos mal hechos y basura, y títulos que solo sirven para comercializar juguetes o series de mierda. En lo personal, los videojuegos es como el arte, algo que se respeta, algo que se admira, y algo que se le debe dedicar cariño, amor y paciencia, para que todo salga bien y sea exitoso. Bueno, si les gustó el vídeo, suscríbanse a mi canal, y denle manita arriba. Adiós y hasta la próxima XD.